Bueno, pues hoy vamos a continuar con los profetas. Ya os conté la historia de Elías y hoy vamos a aprender la historia de Eliseo. Eliseo era un campesino, él se encontraba en el campo trabajando cuando pasó Elías, lo llamó y le dijo que le siguiera. Y él decidió coger y seguir a Elías. Y no recuerda esto cuando Jesús vino y llamó a los apóstoles que estaban pescando y dejaron todos los barcos, las redes, los dejaron todo y se pusieron a seguirlo. Por lo tanto, podemos considerar que Eliseo es un discípulo de Elías. Eliseo lo que más quería era aprender de Elías, porque sabía que Elías era un hombre de Dios y él quería ser un hombre de Dios. Él no pretendía en ningún momento, no tenía ninguna expectativa egoísta. Él lo único que quería de verdad era estar cerca del Señor y saber que Dios iba a estar con él en su vida, ¿vale? Entonces él fue aprendiendo de Elías y se convirtió en su sucesor como profeta. La historia la podemos encontrar en Primera de Reyes 19, 16. El capítulo 19 entero lo vais y lo leéis si queréis. Y también en Segunda de Reyes 4 también vais a encontrar bastantes historias sobre este tema, ¿vale? Elías estuvo aprendiendo, Eliseo estuvo aprendiendo de Elías todo este tiempo, ¿vale? Y llegado el momento en que Elías se tenía que ir, porque ya era anciano y se tenía que ir, bueno, y no digo morir, digo ir, porque realmente Dios no permitió que Elías muriera. Elías sabía que se tenía que ir. Y entonces le dijo a Eliseo, mira, vete, que yo ya me tengo que ir. Y Eliseo le dijo, ni hablar, yo me quedo contigo, chiquillo, vete. No, que me voy a quedar contigo. Entonces pudo ver como un carro de fuego bajaba del cielo, se separaba a Elías de Eliseo y se llevaba a Elías en el carro y ascendía. Pero antes de irse, Elías, viendo la fidelidad de Eliseo, le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Es como la bendición de un padre a un hijo, como hemos estudiado en todo el Antiguo Testamento, que era muy importante, la bendición que el padre hacía a sus hijos, sobre todo si era el primogénito, que era el que recibía la máxima bendición, ¿no? Pues realmente es que Eliseo consideraba a Elías su padre, porque había pasado muchísimo tiempo con él y lo consideraba su padre. Entonces le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te bendigo? Y entonces le dijo, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes, pero no porque yo quiera ser mejor que tú. Es que él lo único que quería era asegurarse de poder ser mínimamente como Elías, porque sabía que si era mínimamente como Elías, Dios estaría con él, ¿vale? No pensé que fue una cosa así en plan egoísta. De verdad que no fue en ese sentido. Lo único que quería era asegurarse de que Dios estuviera con él y en el servicio que le quedaba por delante. Entonces, así fue. Y Eliseo hizo grandes cosas. Yo no sé, iguales e incluso mayores, ¿vale? Voy a hacer una especie de comparativa entre Eliseo y Elías. Y probablemente me voy a equivocar con los nombres, porque si ya no me ha pasado, raro es. Bueno, tened paciencia. ¿Os acordáis de la historia de Elías que os conté en la otra clase? En la que os decía que había una época de mucha hambruna y que Elías fue a la casa de una señora y se estaba muriendo ella y su hijo y lo único que le quedaba era una mejilla de aceite y una mejilla de harina para hacer un pan, haberse lo comido esa noche y haberse dejado morir. Y ella cogió ese pan y se lo dio a Elías. Y Elías hizo que la tinaja de aceite, la vasija de aceite, nunca estuviera vacía, ni tampoco la vasija de la harina, con lo cual esa mujer y ese niño siempre pudieron comer mientras duró la hambruna aquella, ¿no? Bueno, pues en el caso de Elías ocurrió lo mismo. Había una mujer que tenía 2 hijos, pero tenía una deuda muy grande y no conseguía pagarla. Entonces le dijeron, bueno, pues como no me puedes pagar, me das a tus 2 hijos, me los quedo yo como esclavos
y así pues tu deuda queda saldada. Cuando ella se lo comentó a Eliseo, Eliseo le dijo, mira, coge toda la vasija, las tinajas y todo lo que tenga en tu casa. Juntaron y incluso pidieron a los vecinos, que también nos recuerda lo que hicieron los judíos antes de salir de Israel. ¿Os acordáis que pedían joyas hasta a los vecinos y se las llevaron cuando salieron de Egipto? Bueno, pues resulta que pidieron todas las tinajas y cuando ya no quedaba ya más tinajas en el mundo que pudieran conseguir, pues Eliseo las llenó todas de aceite, con lo cual esa mujer pudo vender ese aceite y pagar su deuda y quedarse con sus hijos. Esta historia no es lo mismo, pero sí que nos recuerda bastante, ¿verdad? Después hay otra historia, ¿os acordáis que Elías resucitó al hijo de esta mujer que le dio de comer? Que pasado un tiempo el niño murió y Elías lo resucitó. Oró por él y resucitó el niño, ¿no? No es que lo resucitara, aquí el que resucita es Dios, pero tú puedes orar e interceder y en ese caso el Señor escuchó la petición que le estaba haciendo Elías. Pues en este caso ocurrió lo mismo. Hubo una mujer que no podía tener hijos y entonces acudió a Eliseo y le dijo, por favor, ayúdame porque yo quiero tener un hijo. Entonces él oró por ella, se quedó embarazada, tuvo un hijo y con el tiempo ese hijo muere. Pues él oró por ese niño y también resucitó. Por lo que vemos que hay mucha semejanza entre cosas que hizo Eliseo y cosas que hizo Elías, ¿vale? También otra cosa que hizo Eliseo fue que hubo una época también de mucha escasez de alimentos y llegó a un pueblo, ¿no? Y estaba pues todo el mundo muerto de hambre y él cogió el pan que había, lo multiplicó y le dio de comer a todo el pueblo. Eso también nos recuerda un poco lo que pasó con Elías cuando esa mujer pudo tener pan para comer durante todo el tiempo en que hubo escasez, pero también nos recuerda la multiplicación del pan y peces que Jesús hizo allí en el monte con las 4.000 personas que había escuchándolo mientras él estaba hablando. Entonces vemos que realmente Dios estaba ahí, ¿no? Si pensamos, ¿cómo Jesús pudo hacer que se multiplicara esos panes y esos peces para dar de comer a 4.000? Pues Eliseo multiplicó pan para darle de comer a un pueblo. Elías multiplicó el aceite y la harina para darle de comer a una familia. El milagro es el mismo, porque de donde procede el milagro es de la misma persona, es de Dios. Dios es el que hace los milagros. Tú solamente puedes orar e interceder para que Dios pueda obrar. Y eso significa que tú estás orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Vale? También hay una cosilla que me gustaría contar de Elías. Por lo visto este hombre era calvo, ¿vale? Y entonces pues dice que había un grupo de muchachillos, vamos, lo típico de hoy en día. Vamos después a contextualizarlo como a mí me gusta, ¿no? A hablar de las cosas que pasan hoy en día. Bueno, pues dice que él iba pasando y un grupo de jovencillos pues empezó a meterse con él, a decirle, ¡sube, calvo, sube! Y la verdad es que a Elías le sentó muy mal. Tan mal que los maldijo. Entonces del bosque salió un oso y se comió a los niños. ¿Y qué aprendemos con esto? Pues mucho cuidadito con lo que sale de tu boca. Porque tu boca sirve para bendecir, como hemos visto. Tú oras y le das de comer al que tiene hambre. Tú oras y sanas al que está enfermo. Tú oras y una persona que no puede tener hijos, puede tener hijos. Tú oras y puedes resucitar a alguien que estaba muerto. En tu palabra hay poder, porque ese poder te lo ha puesto Dios. Entonces, si tú utilizas tu palabra para el mal, mira, viene un oso del bosque y se come a los muchachos. Es verdad que hay veces que nos ponemos un poco histéricos, ¿no? En este mundo. Y te puede ocurrir que estás escuchando a alguien todo el día, porque a mí me ha pasado, de que alguien me haya dicho algo que me ha herido profundamente. Y yo soy de las que cuando me enfado, pues pienso, ojalá tuviera una olla express, esa grande, y lo metiera dentro, cerrara la tapadera y lo pusiera a hervir
para que después cuando quite la tapadera ya el pellejo salga solo. Porque hay veces que de verdad que me enfado y eso no está bien. Porque con lo que diga tu boca, estás maldiciendo. Tu boca bendice, tu boca maldice. Y si a mí me ha pasado, a lo mejor a ti no, pero a mí sí me ha pasado. Ten mucho cuidado. Porque tú beberías de un grifo que está echando agua salada o un agua así color marrón, como un marcoló, que huele una milla. ¿A que no? A ti te gusta beber agua transparente, cristalina y que está buenísima y fresquita, ¿sí o no? Claro que sí, pero es que es lo mismo que tu boca. Si de tu boca salen cosas buenas, pues la gente beberá las cosas buenas. Pero si la gente ven de ti que de tu boca sale peste, pues entonces dirá, este es exactamente igual que yo, igual de malo. Entonces, es necesario que tu testimonio sea bueno ante los ojos de los demás, porque muchas veces un testimonio dice mucho más que todo lo bueno que tú puedas soltar por tu boca. Porque tú puedes decir cosas muy, 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 muy buenas, pero después, en determinadas circunstancias o en tu casa, que nadie te ve, tener un comportamiento terrorífico, ¿vale? Vamos a tener mucho cuidado con esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el tema de Elías. Es cortito, ¿no? Pero tenerlo muy en cuenta. Él fue un profeta del Señor, fue un hombre que quería servir al Señor con todo su corazón, ¿vale? Y como el deseo de su corazón era servir al Señor, pues lo que aprendimos el otro día, un vaso que no está sujeto en una mano, no puede quitarla a nadie. A lo mejor le puede dar un chupito de agua, pero al fondo del vaso nunca va a llegar, ¿no? Entonces, tenemos que dejarnos en las manos de Dios. ¿Qué es lo que hizo Elías? Elías se dispuso, dejó su trabajo, dejó su vida, él lo único que quería era que Dios estuviera en su vida. Y eso es lo que tenemos que intentar buscar hoy en día cada uno de nosotros, que Dios esté en nuestras vidas. ¿Te puedes equivocar? Claro que sí te puedes equivocar, siempre te puedes equivocar y hacer lo que no es bueno y lo que es indigno, pero lo bueno es que reconozcas en qué te has equivocado, te arrepientas, pida perdón y ahí llega Jesús, que es nuestra goma del lápiz, borrando aquello en lo que tú te has confundido. Pero primero tienes que ser consciente de que te has confundido, ¿vale? Para tener una vida digna y perfecta para poder servir a Dios. El sentido de tu vida no es ser un máquina jugando a los videojuegos, la mejor cantante del mundo o un super modelo, ¿vale? No. El sentido de tu vida es ser útil en las manos del Señor, ¿vale? Porque hay mucha gente que está pasando hambre y tú puedes orar para que ellos tengan paz, pan. Hay mucha gente que no puede tener hijos y tú puedes orar para que ellos tengan hijos. Hay mucha gente que está triste y tú puedes orar por su tristeza. Tú puedes ayudar y tú eres útil. Tu edad no es un impedimento. Que yo sea un niño no significa que yo no sea útil para Dios. Samuel fue entregado siendo un niño destetado al servicio de Dios y se convirtió en uno de los grandes sacerdotes. ¿Es que acaso por tu edad tú no puedes servir a Dios? ¿Solamente pueden servir las personas más mayores? ¿Es que tú no le eres útil? ¿Es que tú sigues siendo un bebé? No, no te equivoques. Tú eres un bebé a los ojos de los hombres, pero tú no eres un bebé a los ojos de Dios. Tú eres perfecto para su obra y te necesita. Y tienes que ponerte las pilas ya, ¿vale? Os quiero.